Hola amigos de Vida TV, bienvenidos a este espacio que se llama Caminos de Bendición. Les saludo muy cordialmente desde la ciudad de Santiago de Chile. Como siempre, estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Y en este momento les voy a hablar acerca de un tema bien interesante. Vamos a hablar acerca del poder de las palabras, el poder de nuestras palabras. Por supuesto, a la luz de la Biblia, que es nuestro manual de instrucciones, que es el manual donde vemos todo lo que necesitamos para nuestra vida, para nuestro diario vivir. Y qué importante es esto, que la Biblia tiene todo lo que necesitamos, ¿no? Todo lo que necesitamos en cuanto a la manera de cómo comportarnos, de cómo vivir. Por supuesto, son mandatos, son preceptos que Dios ha estipulado para nosotros con la finalidad de que nosotros mismos seamos beneficiados de todas estas cosas. Así que le invito a colocarse cómodo y que podamos en este momento aprender un poco más de lo que dice la palabra de Dios, y si ya conocemos de esto, pues podamos refrescar ese conocimiento y podamos nosotros seguir siendo edificados por medio de la palabra de Dios. El poder de las palabras. Quiero comenzar con un versículo que se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. Dice de la siguiente manera: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿no? Comienza dándonos como una pequeña, el apóstol Pablo, por supuesto, hablando de los corintios, eh, comienza dando como una especie de regaño, ¿no? Suena como un tipo de regaño a los corintios. Le dicen: no, no se equivoquen, no erréis, no se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y lo que quiero resaltar de este pasaje es que el apóstol Pablo está haciendo una relación entre las palabras y las acciones de los seres humanos. Nuestras palabras forman parte esencial de nuestras acciones, de lo que nosotros hacemos y cómo nosotros nos comportamos en la vida. Por eso es importante que aprendamos a comunicar, no solamente cuando estamos dando una instrucción para alguna circunstancia o para alguna situación, sino también cuando necesitamos corregir a alguien, cuando necesitamos ser corregidos, cómo aceptamos la corrección y cómo corregimos a los demás, ¿verdad? Que por lo general o siempre lo hacemos de una manera hablada, o lo hacemos a través de, ahorita en estos tiempos tecnológicos, a través de un email o a través de un mensaje de texto, pero de alguna manera siempre nos estamos comunicando. Y ahora con esto de las tecnologías, pues tenemos más espacios de cómo comunicarnos, ¿no? Entonces, esta relación que existe o que el apóstol Pablo nos muestra en este pasaje de las palabras y las acciones de los seres humanos, me parece muy interesante, porque él dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿no? ¿Y cómo podemos nosotros verlo más específico en la vida de los seres humanos? Podemos ver en el contexto de una familia cómo hay jóvenes que crecen en hogares cristianos o en hogares, podemos decir, con valores y con principios morales bien cimentados, hogares en los que tal vez no se escuchan malas palabras, en los que se ha dado un ejemplo, pero resulta que en el caminar, los jóvenes llegan a un momento en la universidad en la que ya ellos comienzan a ver otro tipo de panorama, y comienzan a verse influenciados por ciertas conversaciones a través de círculos sociales, de amistades, que terminan corrompiendo o terminan transformando, no nos vayamos al extremo aún, pero terminan transformando la manera en cómo este joven habla, en cómo este joven se comporta ahora en casa, ¿verdad? Cómo se comporta en su entorno social. Inclusive hasta la forma de vestir puede ser influenciada por ciertos grupos sociales que atraen con sus conversaciones, llaman la atención de jóvenes que están en formación, que están creciendo, que están llegando a una etapa de madurez, ¿no? Y todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos visto influenciados por conversaciones de cualquier tipo. En estos tiempos
Podemos ver que las acciones de las personas pueden cambiar a través de una conversación política o a través de una ideología o a través de un pensamiento filosófico que cada vez se ponen más de moda. Todo este tipo de cosas pueden transformar nuestra manera de actuar y por lo general las personas, como lo dije en un principio, nos comportamos conforme a lo que hablamos. Hay una coherencia entre lo que yo hablo y lo que yo hago. En determinados momentos o en determinados casos no sucede de esta manera, pero ya son casos específicos porque también el ser humano tiende a ser, eh, no, no siempre, pero tendemos a ser manipuladores de alguna u otra manera, según nuestra conveniencia. Entonces, si me conviene de hacer tal cosa, yo digo algo, pero actúo de otra manera. Pero ya eso es ir más allá, ¿verdad? Por lo general, no sucede de esta manera. Por lo general, hablamos conforme a nosotros, a lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, hay un otro pasaje o otro autor de la Biblia que nos habla bastante acerca de este tema, y este es Santiago. El libro de Santiago, capítulo 3, nos habla acerca del órgano que nosotros tenemos por el cual podemos gesticular y podemos emitir palabras. ¿Cuál es ese órgano? La lengua, ¿verdad? La lengua. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, es un texto bastante conocido, pero que a veces como que se nos olvida la importancia de esto, ¿no? Y ya vamos a ver al final de este mensaje, de este pequeño mensaje, por qué estamos hablando de este tema. Santiago capítulo 3, versículo 1, dice de la siguiente manera: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí, nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así su cuerpo. Vamos a dejarlo hasta allí. Vamos a seguir leyendo ahorita más adelante lo que sigue diciendo Santiago. Pero miren la importancia de lo que estamos hablando en este momento. Comienza diciendo, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Por qué comienza diciendo esto Santiago? Porque a veces somos expertos nosotros en ver la falla de los demás, en ver de qué manera mi hermano está cometiendo errores. Mira aquel cómo habla, y mira aquel cómo actúa, y mira aquel cómo lleva su vida, y resulta que nosotros, a nosotros mismos, no nos estamos viendo, ¿no? Por eso él dice en la parte B de este versículo, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es decir, que mi falla o la manera en como yo estoy viviendo puede ser peor aún que la que mi hermano está viviendo, ¿no? Y el versículo dice, porque todos ofendemos no una vez, no dos veces, no pocas veces, dice muchas veces. Nosotros ofendemos muchas veces, ¿no? Con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra indiferencia. Estamos ofendiendo muchas veces, ¿no? Si alguno no ofende en palabra, y aquí ya es un poco más específico, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, porque es capaz también de refrenar todo su cuerpo. Entonces, esa relación que nos habló el apóstol Pablo cuando leímos en Primera de Corintios, de las palabras y de las acciones, nos la confirma acá también Santiago. Y dice, aquel que no ofende de palabra es capaz de refrenar su propio cuerpo. Y si podemos nosotros contextualizar esto en un ambiente actual en nuestra sociedad, sabemos y vemos cómo en la familia, por ejemplo, seguimos hablando de la familia, en el ejemplo familiar, porque es un ejemplo más cotidiano que nosotros todos nos podemos ver reflejados en ellos, ¿verdad? Las mayores discusiones, los mayores problemas, esas discusiones que no tienen fin, es porque hay dos partes probablemente o hasta tres partes que no se colocan de acuerdo, y todos lo que hacemos es aumentar el fuego, avivar la llama, diciendo
vulgaridades, diciendo maldiciones, echándonos entre nosotros mismos eh, leña para avivar ese fuego, ¿no? Y ninguno cesa, y porque ninguno cesa, entonces eso sigue, continúa y se hace de todo esto algo que nos puede llevar a la destrucción, que puede llevar a la división, que trae más conflictos y traumas posteriormente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de refrenar nuestra lengua y nuestras palabras. Y el refrenar nuestras palabras es algo que nos cuesta mucho. Así como les cuesta a usted, también me cuesta a mí en momentos quedarnos callados, ¿no? Y yo me recuerda lo que dice la palabra de Dios de nuestro Señor Jesucristo cada vez que cuando iba camino al Calvario, todo lo que él tuvo que callar en ese momento, las pocas palabras que él mencionó, los dijo, bueno, fue muy específico en lo que dijo y fueron frases cortas que dijo nuestro Señor Jesucristo, pero por lo general él siempre se mantuvo callado y yo creo que es una prueba de fe, una prueba tremenda la que vivió nuestro Señor para poder llegar a cumplir la meta de montarse en la cruz y morir por nuestros pecados para posteriormente resucitar, ¿verdad? Es tremendo. Dice Santiago, aquel que es capaz de refrenar sus palabras puede refrenar todo su cuerpo en sí mismo. Y coloca un ejemplo con una bestia, con un animal, con un caballo que es domesticado y se le coloca un freno en su boca para uno subirse y tener el dominio de ese animal. ¿Y por qué no se le coloca en otro lugar, en otra parte del cuerpo? ¿No? Se le hubiese podido colocar tal vez de otra manera para que ese animal entienda que necesita ser frenado o necesita moverse a derecha o a izquierda, pero tiene que ser en la boca. Y mire el ejemplo tan particular que nos coloca Santiago, ¿no? Entonces, esa relación que a veces nosotros no nos explicamos por qué actuamos de esta manera, por qué esta persona actúa de esta manera, porque esa es su forma de expresarse, esa es su forma de cómo él habla de esas circunstancias, o de ese motivo, ¿no? Entonces, el hablar trae consigo obediencia, dirección y gobernabilidad. Esto es muy importante, lo voy a repetir nuevamente. Hablar trae consigo mismo obediencia, dirección y gobernabilidad. ¿Sobre qué? Sobre nuestras propias vidas y sobre lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, las personas que están en un cuartel o que pertenecen a algún ejército, ¿verdad? Los superiores, ¿por qué se conoce bueno, por su jerarquía, por sus estudios y demás? Pero esa persona, con solamente decir una palabra, todo un pelotón, todo un batallón, eh, hace lo que él dice. Con solamente decir una palabra, ¿por qué? Porque sus palabras van cargadas de autoridad, que él está ejerciendo una autoridad, pero él la está gesticulando por medio de palabras. Entonces, la palabra, el hablar en nuestras vidas trae dirección, trae gobernabilidad, trae obediencia, que esto es muy importante. Y es con las palabras que nosotros dirigimos, es con las palabras que nosotros eh, hacemos muchas cosas en la vida, ¿no? Fundamental. Seguimos leyendo en el libro de Santiago, vamos en el versículo 4. Dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que gobierna quiere, ¿no? Ya como va el ejemplo que nos va colocando Santiago. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros, entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Wow! Tremendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en nuestra boca? ¿Cómo es posible que un órgano tan pequeño, que lo colocan un ejemplo como en esos grandes barcos, imagínese usted un transatlántico, un barco de esos increíbles, que es gobernado y dirigido por un pequeño timón? En relación a ese gran barco, es algo pequeño que tú puedes manejar con tus manos, ¿no? Es dirigido por ese pequeño timón. Así es la lengua. Y dice, más aún,
La lengua es como una pequeña flama que pasa por la rueda de la creación, por toda la creación, y la inflama y la hace de ella un gran fuego que aún ella misma es inflamada por el mismo infierno. Qué tremendo es esto, qué tremendo es esto. Nuestras propias palabras eh, pueden ser un instrumento de maldad, ¿no? Sigue diciendo en el versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está presta entre nosotros, entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Qué tremendo, ¿no? Para esto, a veces yo digo, wow, ¿cómo es posible que nosotros, que fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios, pueda emanar de nosotros tanto mal y tanta maldad en nuestras vidas? La maldición eh, no es solamente ofender o decir esa palabra, maldito seas o etcétera, ¿no? Recuerden al Señor Jesús cuando iba camino con sus discípulos y pasa por una higuera y dice la palabra que tenían hambre, vio la higuera y no tenía fruto, porque no era tiempo de que diera fruto, y el Señor la maldijo. Pero ¿cómo la maldijo? Dijo, nadie coma de ti más nunca, nadie coma de ti nunca de tus frutos. Y cuando iban de regreso, vieron que la higuera estaba seca y no servía. El Señor, mira la higuera que tú maldijiste, dijeron los discípulos. Entonces, maldecir no solamente decir esa palabra, sino que cuando tú dices algo que está mal, que va en contra de lo que Dios creó, estás maldiciendo. Cuando tú le dices a tu hijo, eres un bobo o no sirves para nada, o decimos cosas a veces que parecen tan sutiles y superficiales y pensamos que son cosas normales porque tal vez a nosotros nos quedaron, no, si tú supieras lo que a mí me decían mis padres, le decimos a nuestros hijos, oye, usted nunca le he dicho nada de como me decían a mí, pero a veces con ciertas palabras nosotros estamos decretando y estamos atando a nuestros hijos, estamos atando a nuestra familia o nosotros mismos. Cuando nos levantamos cada mañana y nos miramos al espejo y lo que decimos es otro día más, ¿qué voy a hacer? No voy a ser capaz con esto, no voy a ser capaz con lo otro. Estamos hablando y eso que estamos hablando va a terminar cobrando, va a terminar siendo una realidad en nuestras vidas, ¿no? Y no se trata tampoco de irnos a ese punto como ahora lo están llevando, de que esa especie de coas y de aquellas personas que su trabajo es tratar de levantar y motivar a las personas con medio de, bueno, de diversas cosas, que no es el punto y no voy a ahondar en esto. No se trata de eso, se trata de mirarnos al espejo, de hablar conforme a lo que Dios ha dicho de nosotros. Eso es algo completamente distinto. No se trata de yo tratar de levantar mi ánimo con cosas de mí mismo o con cosas de lo externo, sino se trata de ir al manual de aquel que me creó, de aquel que me formó, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, aquel que el salmista decía, mi embrión vieron tus ojos, o sea, desde que estaba aún en el vientre de mi madre, allí estaba Dios conmigo, estaba dotándome de dones, de talentos, estaba inyectándome un ADN con el cual yo iba a poder vivir en la tierra y iba a poder desarrollar todo un plan divino para mi vida, y no solamente mi vida, sino para mis generaciones, ¿no? Porque Dios, recuerden que Dios es un Dios de generaciones, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es un Dios de generaciones, es un Dios que cree no solamente en ti para que seas tú bendecido, sino que para que seas tú bendecido y para que tus hijos sean bendecidos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos. Entonces, qué importante es esto, ¿no? Sigue diciendo la palabra del Señor, quedamos en el versículo 9. Dice, con ella bendecimos
con la lengua, con nuestras palabras, dice, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Qué ironía, ¿no? Dice, en otras palabras, está diciendo Santiago, vamos a la iglesia, adoramos a Dios, decimos ser cristianos, y hablamos de una manera tan bonita cuando estamos enfrente del pastor, enfrente de los hermanos de la iglesia, pero llegamos a la casa y resulta que tratamos mal a nuestra esposa, o las esposas tratan mal a los esposos, tratamos mal a nuestros hijos, le respondemos mal a nuestra mamá, no hacemos caso en la casa, somos groseros cuando estamos con nuestros compañeros, etcétera. Muchas cosas, ¿verdad? Entonces dice el Señor, bendecimos a Dios, pero maldecimos al prójimo que es hecho a imagen y semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice Santiago. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso una higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ninguna fuente podrá dar agua salada y agua dulce al mismo tiempo, ¿no? Y me recuerdo el ejemplo, yo voy a colocar un ejemplo de la palabra también, cuando Pedro, el apóstol Pedro, el gran Pedro, que vemos a un Pedro antes de Cristo y a un Pedro después de Cristo, ¿no? Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, parecen dos personas totalmente diferentes. Bueno, aunque en algún momento por allí Pedro tuvo así como un cierto, como que recordó un poco al Pedro antes de Cristo, que el apóstol Pablo le tiene que llamar la atención y tuvieron allí como un pequeño roce, pero ese Pedro que estaba en formación con, con el Señor Jesucristo y en un momento le dice al Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¡Wow! Qué tremendo. Y en ese momento Jesús le dice, bueno, te amo, no sé qué, y un momento bien, bien especial, pero también vemos a un Pedro que le niega 3 veces. ¿Y cómo conocieron a Pedro las personas? Porque le preguntaron, ¿tú andas con él? Y él decía, no, y solamente con escucharlo hablar, dijeron, no, si tú andas con él, tú eres de los mismos, porque hablas igual que él. Qué tremendo. Conocieron a Pedro, que Pedro era discípulo de Jesús, ni siquiera por el rostro, no lo identificaban bien por el rostro, pero cuando habló, inmediatamente mostró quién era Pedro y mostró con quién andaba Pedro, ¿no? De qué manera se comunicaba Pedro. Entonces, nosotros en algún momento de nuestras vidas, cuando tal vez flaqueamos, cuando llega el momento de negar al Señor o de decir yo sí soy hijo de Dios, allí nos vamos a conocer por nuestras palabras, por lo que sale de nuestra boca. Dice la palabra, sigue diciendo ahí en el capítulo 13, a partir del versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Pero si, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema será nuestra lengua, el problema será nuestra boca, el problema será lo que Dios hizo en nosotros. No. Santiago lo que hace es identificar una serie de problemas que nosotros mismos hacemos con lo que Dios nos ha dado. Es como si nosotros tuviéramos en nuestro poder un arma. ¿Para qué sirve un arma? Un arma fue creada ¿para qué? Para defender, para conquistar, para salvaguardar y proteger lo que se nos ha dado, ¿verdad? Un territorio, un reino, un gobierno, etcétera, etcétera. Pero esa misma arma la pueden utilizar personas con un corazón corrompido para hacerle daño a otra persona sin necesidad, para ir a robar, para ir a hacer cualquier cosa.
Entonces, de la misma manera, identifica Santiago la lengua y el poder de nuestras palabras como esa arma que podemos utilizar para el bien o para el mal. Y así lo identifica. Mire lo que dice la palabra de Dios, el mismo apóstol Pablo a los Efesios ahora en el capítulo 4, versículo 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. ¿Cuáles son las palabras corrompidas? No solamente las vulgaridades, sino toda palabra vana, toda palabra que no trae una edificación, no trae consigo un fruto real de arrepentimiento. Las llama palabras vanas, las que no traen, las que no producen en la demás persona un deseo de cambio, un deseo de seguir al Señor, de seguir a Cristo, ¿verdad? Eso lo dice Pablo. Y quiero terminar para ya cerrar el tema con un versículo que a mí me gusta muchísimo. Está en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, para que entonces, dice, hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿no? Esta parte es la que más nos gusta, cuando decimos que mi vida sea prosperada, que es tener una vida próspera. ¿No? Yo no asimilo la prosperidad con tener mucho dinero. Para mí la prosperidad es algo integral, ¿no? Para mí la prosperidad es vivir en paz, vivir en armonía, vivir en perfecta comunión. Eso para mí sería un concepto de prosperidad. Pero dice acá en el libro de Josué la palabra de Dios, nunca se apartará de tu boca. Ahora, ¿qué tal si lo decimos para nosotros mismos? Que nunca se aparte de mi boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditaré en ella, para guardarla y hacer conforme a todo lo que en ella está escrita, para que entonces Dios haga prosperar mi camino y todo me salga bien. Yo creo que todos queremos que nos vaya bien en la vida, ¿verdad? Todos queremos que las cosas nos salgan bien, todos queremos ser prosperados. Pues amados, necesitamos comenzar a sustituir nuestras palabras. El apóstol Pablo también nos habla en el libro de Efesios de renovar nuestra mente y nuestros pensamientos. Cada palabra que sale de nuestra boca ha sido primeramente meditada en nuestra mente, ¿verdad? Sale así, digamos nosotros, bueno, no, fue algo que dije sin pensar, ¿no? Pues eso tiene un trasfondo y en nuestra mente están esas palabras que de pronto salen en algún momento de nuestras vidas, esa velocidad con la que nosotros pensamos. Pero el apóstol Pablo nos dice, renovando nuestra mente, nuestros pensamientos. Tenemos que comenzar a sustituir la forma en la que nosotros hablamos, cómo nos comunicamos con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestro jefe, con nuestros amigos de lo cotidiano, y comenzar a sustituirlo. ¿Por qué? Lo va a sustituir por una filosofía humana, lo va a sustituir por una ciencia humana, por este humanismo nuevo que está saliendo, que ahora intentan hasta cambiar la forma de expresión y que intentan cambiar el lenguaje y demás por cuestiones humanistas y demás, llamado lenguaje inclusivo y demás. No, necesitamos sustituirlo por lo que dice la palabra de Dios. Nosotros mismos comenzar a creer lo que la palabra de Dios dice, porque no solamente la palabra nos da reglas y normas estrictas por las cuales debemos vivir, sino que también hay promesas, también hay bendición para nuestras vidas, que una cosa lleva a la otra. Si tú honras a Dios, si tú guardas la palabra, si tú bendices a Dios, entonces Dios te va a bendecir, porque Él no es deudor de nadie, Él no se queda con nada para sí. Si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Pero hay una diferencia y a veces se nos ha enseñado mal de lo que es la palabra y cómo debemos nosotros hablar. Pensamos que un cristiano es aquel
que se levanta todos los días, entonces yo tengo que prácticamente exigirle a Dios que me tiene que bendecir, Señor. Es que tu palabra dice que yo tengo que ser bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y entonces yo digo, yo reclamo eso y lo agarro para mí y lo jalo y queremos, no sé, de una manera como, como adueñarnos de esto como si fuera una obligación de Dios, que Dios tiene que bendecirme porque está escrito en la Biblia. Y así no es. Nosotros tenemos que tener primero una conducta de arrepentimiento. Tenemos que nosotros vivir en mansedumbre y creer lo que dice la Biblia, pero decirlo con humildad, decirlo con sencillez, sabiendo que, como decía Santiago, en ningún momento me escapo yo de hacer algo malo, de vivir tal vez de una manera que no agrada al Señor. Entonces, debemos ser muy cuidadosos con esto, hermanos. Sustituir lo que dice, lo que nosotros decimos, que a veces hablamos, o la mayoría del tiempo, ¿no? Hablamos más de lo que hemos aprendido en el mundo que ni siquiera lo que hemos recibido de la palabra de Dios. Yo a veces me pongo a pensar, yo digo, Señor, bueno, en este tiempo que tal vez uno está en tantos afanes, que uno está buscando, está trabajando, está haciendo una cosa por aquí, estamos haciendo otra cosa por allá, estamos enfocados en llegar a una meta, en un fin, ¿no? Y en que las cosas del mundo, el mundo tan apresurado, el tiempo se nos pasa volando, no nos tenemos tiempo para muchas cosas, yo digo, y a veces no nos queda tiempo casi ni para leer la Biblia, no meditamos, yo digo, Señor, ¿qué hubiese sido de mí en este tiempo si toda la palabra que yo recibí cuando era niño, cuando estaba creciendo, cuando era un adolescente, que era, bueno, pasaba más tiempo en la iglesia que en otro lugar, y campamentos, congresos, por un lado, en la iglesia, en el ministerio, sirviendo al Señor, toda esa palabra que recibí en esos tiempos, aún la recuerdo y las he guardado en mi corazón y aún las recuerdo y cuando se me olvida, cuando pasan los días y no puedo meditar en la palabra y no busco, vienen a mí esos pensamientos y yo, la palabra de Dios dice tal cosa, Señor, y cuando estoy orando, hablo la palabra, oro la palabra de Dios, oro lo que dice la palabra, Señor, tu palabra dice que tú eres mi pastor, que nada me faltará, que en lugares de delicado pasto me pastorarás, que confortarás mi alma, que me guiarás por senda de justicia, cuando no quiero levantar mis manos, cuando cuando me cuesta orar, recuerdo lo que dice el Salmo 103, alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien me perdona, porque Él es quien me sana, porque Él es quien rescata del hoyo mi vida, ¿no? Cuando llegan esos momentos, cuando necesito orar por un enfermo, Señor, tu palabra dice que pongamos las manos sobre los enfermos y ellos serán sanados por tu poder, que en tu nombre echaríamos fuera demonios, que en tu nombre haríamos muchas cosas. Entonces, yo estoy confesando la palabra de Dios, pero no le estoy dando una orden a Dios. Estoy diciendo lo que dice su palabra desde un punto en el que no me tomo atribuciones que no me debo tomar. ¿No? Porque también he escuchado muchos cristianos en una tónica parecida y a mi forma de pensar y cuando uno termina viendo los frutos de esas personas, pues uno dice, no es esa manera, no es esa manera. No olvidemos de dónde venimos, no olvidemos que somos polvo y en polvo nos convertimos y que el Señor fue quien nos creó, dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. Entonces, con humildad, con sencillez, llenando nuestra vasija, reemplazando cada pensamiento, reemplazando nuestros deseos, reemplazando lo que hay en nuestro corazón por lo que dice la Biblia, por lo que Dios ha dicho de cada uno de nosotros. Y con esto, mis hermanos, quiero invitarlos a que hagamos una oración y podamos terminar este tiempo de reflexión de la palabra con otra perspectiva de lo que nosotros hemos creído tal vez o de la manera en cómo hemos venido viviendo. Tal vez muchos de ustedes ya han leído este pasaje, tal vez algunos lo están recordando. Ay, Santiago decía esto, la palabra de Dios en el libro de Santiago hablaba acerca de la lengua, claro que sí. Pero qué importante es que en este momento meditemos en eso y que podamos nosotros de una vez y para siempre cambiar
nuestra manera de pensar y nuestra manera de hablar, para que nuestras acciones sean las acciones que sean obras de bendición, sean obras que lleven los frutos del Señor a muchas generaciones. Vamos a orar, Padre, te doy muchísimas gracias por tu palabra, Señor, te doy gracias porque tú usas nuestras vidas como instrumentos cuando nosotros disponemos nuestro corazón, Señor. Yo oro en este momento para que tú nos perdones de todo pecado, Señor, que hasta el momento hayamos cometido de palabras, de pensamientos en nuestro corazón, actitudes, Señor, con las cuales en momentos hemos servido de instrumento de las tinieblas, como decía el mismo, como dice tu palabra en el libro de Santiago, Señor, que a veces nuestra lengua es como un instrumento que es inflamado directamente por el infierno, Señor, porque trae discordia, porque trae división, porque trae amargura, porque trae maldición, Señor. Pero en este momento queremos nosotros arrepentirnos primeramente y queremos pedirte de corazón que transformes nuestras palabras, nuestra mente, nuestros pensamientos y que nos hagas hombres y mujeres, Señor, idóneos para el ministerio, idóneos para servirte con el testimonio adecuado para poder hablarle a otra persona de ti, lo que dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús pongo delante de ti nuestras vidas, nuestras familias, cada necesidad, cada hombre, cada mujer que está ahí viendo este mensaje y escuchando esta oración, Señor, si hay alguna necesidad, si hay alguien que esté pasando por tribulación, por angustia, por dificultad, Señor, puedas confortar, puedas alimentar y puedas traer paz, Señor, a su corazón. Te doy muchísimas gracias por tu palabra y por este tiempo en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos para servirles. Recuerden que allí en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Vía TV, usted puede dejar sus comentarios, usted puede compartir, si tiene algo que acotar a este tema, si hay algo que debemos mejorar, puede colocarlo allí en la cajita de comentarios y ayúdenos con un fuerte like para que pueda este mensaje llegar a muchas más personas. Entre más lo compartamos, entre más lo veamos, pues eh, vamos a poder alcanzar a más personas con la finalidad de que el Señor siga bendiciendo y siga fortaleciendo y sigamos creciendo y sigamos madurando en los caminos del Señor, que al fin del día todos necesitamos más del Señor. Amén. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.